Seguimos haciendo Noticias Express a través de la pantalla de CNN Chile cuando ya son las 5:44 de esta tarde. Les contamos que la Corte de Apelaciones suspendió por 10 días al director del Servicio Nacional de Migraciones por incumplir el plazo de respuesta a un recurso de protección, mientras que desde la oposición pidieron su renuncia. Luis Taller defendió su gestión y para ahondar precisamente en este tema vamos a tomar contacto con el diputado Jaime Araya, que nos acompaña a esta hora acá en CNN Chile. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jacinta. Muchas gracias por esta invitación. Diputado, primero, ¿qué le parece este emplazamiento que llega desde la oposición en esta oportunidad, donde ahora están pidiendo la renuncia del director del servicio? Yo creo que da cuenta de que la inmigración irregular, ilegal, es una de las graves crisis que se vive en el norte de nuestro país, que está colapsando la institucionalidad pública. Más allá de pedir renuncia o no pedirla, que es lo que naturalmente uno espera de la oposición, el debate de fondo es cuál es la capacidad del Estado de Chile para responder institucionalmente a esta gran demanda. Yo he leído por informaciones de prensa que hay 8.000 recursos de protección que se están tramitando y que la sanción que se le interpone al director nacional de Migraciones tiene que ver básicamente con no haber contestado o evacuado el informe requerido por la Corte de Apelaciones dentro de los plazos establecidos en el contexto de la tramitación de esos 8.000 recursos. Entonces creo que es fundamental que las autoridades abran los ojos y vean que la crisis migratoria realmente es uno de los problemas más complejos que está colapsando la institucionalidad del Estado, porque no tenemos personal para atender desde el punto de vista migratorio, pero también tiene tremendamente colapsado el sistema en su conjunto. Tiene que ver con las atenciones de salud, con la atención educacional, con qué es lo que está pasando también, lamentablemente, en materia de seguridad ciudadana. Es cierto que hay mucha gente que viene huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, pero también hay gente que viene del extranjero, francamente, a establecer bandas que operan como bandas de crimen internacional, como verdaderas transnacionales del crimen. Entonces, de ese punto de vista, creo que el tema de la migración sigue siendo un desafío no resuelto por nuestro país, no resuelto ni por el gobierno de Sebastián Piñera, y que este actual gobierno ha recibido una crisis brutal respecto de la cual hay demasiada confusión y hay cosas que se tienen que sincerar. Una de las principales cosas que nosotros queremos es que se despeje de una buena vez si esto va a ser una suerte de perdonazo a regular, cuando el propio director de Migraciones dice que hay alrededor de 100.000 personas que están irregulares en el país, que nadie sabe quiénes son, dónde están, cuáles son sus antecedentes y qué país provienen. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con esa gente? ¿Se va a identificar y se va a retornar a sus países? ¿Esas personas van a ser regularizadas en Chile? ¿Se va a abrir un nuevo proceso de regularización? Entonces hay demasiadas preguntas sin respuesta, y este informe es uno más de aquellas cosas que están sin responder por parte de una política del Estado de Chile migratoria que lamentablemente ha generado en el norte del país una situación que yo creo que francamente raya en el absurdo. Diputado, interpreto de sus palabras que no solo no está conforme con la respuesta o el manejo sobre este tema y de la institución en el gobierno anterior, sino también en lo que va de esta administración, en el caso de las personas migrantes y también solicitantes de asilo. Efectivamente, si aquí es el Estado de Chile quien no le ha dado respuesta, particularmente al norte del país. Es dramático escuchar, por ejemplo, los relatos que hace el alcalde de Colchane de la situación que se vive donde el Tren de Aragua, un cartel internacional, una transnacional del crimen, opera a sus anchas, sin ningún tipo de control. Entonces aquí el gobierno tiene que abrirse a evaluar medidas excepcionales, y yo por eso lamento muchísimo que la derecha haya rechazado el proyecto de infraestructura crítica, porque nosotros teníamos el anhelo que eso permitiera dotar de presencia militar en la frontera de una manera más inteligente y no tener que recurrir a lo que era un estado de excepción como está contemplado, ni tampoco las herramientas que permiten que algunas cosas los militares puedan colaborar en materias de orden público al amparo de la nueva ley de migración en frontera. Realmente la situación es desesperante en el norte. Yo creo que hay poco conocimiento de la autoridad central. Yo valoro muchísimo que la ministra del Interior ya está el día jueves en la comuna de Antofagasta conociendo de primera mano la impresión de los ciudadanos y ciudadanas respecto de distintos temas asociados a delincuencia. Pero lamentablemente aquí muchos de los factores que están incidiendo en la peligrosidad, en la espectacularidad, en el alza importante de la percepción de inseguridad, tiene que ver con delitos de importación. Nosotros no conocíamos el delito de los motochorros, no se conocía el sicariato, no se conocían los secuestros, no se conocía el desmembramiento, no se conocía el préstamo gota a gota, y de un día para otro estos crímenes que son de importación llegaron a tomarse el norte del país de manera muy importante, y yo no quiero que cuando esto llegue a la región metropolitana recién haya una reacción potente del gobierno. Yo valoro mucho lo que ha hecho la ministra del Interior, lo que ha hecho el subsecretario en particular, Manuel González, que tiene medidas concretas, con plazos, con indicadores que se están cumpliendo. Pero uno siente
a la luz del volumen de personas que están entrando y que siguen ingresando a nuestro país, cualquier esfuerzo de Chile es insuficiente. Aquí tiene que haber una respuesta mucho más firme de nuestro país para impedir el ingreso irregular de personas, porque lo que tenemos que entender es que todas las personas que entraron irregulares hoy día habitan el territorio nacional, nadie sabe dónde están, nadie sabe si tienen o tienen antecedentes penales, nadie sabe cuál es el horizonte que tienen, y por tanto no puede ser que Chile sea uno de los pocos países que se niega a ejercer un derecho esencial, que es decidir quién entra y quién sale del territorio nacional. Entonces, a nosotros, los que vivimos en el norte, las y las personas que vivimos acá, realmente esta situación nos tiene francamente al borde del colapso, no solo desde el punto de vista institucional, sino que también del diario vivir. Y a mí me preocupa mucho, y yo se lo he planteado a distintas autoridades, hay una creciente molestia con muchos migrantes en nuestra región. Por ejemplo, el Calatazo del Común Antofagasta, el alcalde dispuso una fuerte fiscalización a los delivery que funcionaban con sus motocicletas sin documentos, sin patentes, sin nada. Y resulta que se junta un grupo de estos delivery, hace una suerte de asamblea para organizarse, resistir las incautaciones de motocicletas que hacen carabineros. Y lo que están exigiendo es que ellos puedan trabajar sin sujetarse a la normativa nacional que exige tener licencia de conducir. Entonces ellos dicen, no, nosotros tienen que darnos un pase especial. Y eso ha generado en la ciudad de Antofagasta una tensión impresionante. Entonces, el llamado de atención que nosotros queremos hacer a la autoridad es enfrentar este problema sin complejos. Porque la respuesta que había, por ejemplo, frente a este problema de la delegación presidencial fue hacer un gabinete migratorio para resolverle los problemas a los migrantes. Y la sensación que queda en la ciudadanía es que los chilenos somos personas de segunda clase. Y eso no puede ser, porque yo entiendo que el sentido de lo que quiere hacer el gobierno es actuar con estricto apego a estándares internacionales, a Convención de Protección a los Derechos Humanos, pero también haciendo las cosas de manera razonable. Diputado, y volviendo al punto de la situación actual del director nacional luego de esta suspensión, ha surgido en las últimas horas el nombre de el jefe de área judicial del servicio como la persona que sería la responsable por no haber dado respuesta a esa solicitud. ¿Qué le parece a usted esta situación, considerando que también ha surgido el antecedente que él ya había sido removido de su cargo en la administración anterior y luego vuelve ahora a un cargo mayor? No sé si tiene más antecedentes también de esa situación. Yo no tengo más antecedentes y no es por exculpar a la persona responsable, pero cualquier abogado que tramite 8.000 recursos de protección, estamos hablando de 8.000 causas, evacuar 8.000 informes respecto de personas determinadas, es un volumen de trabajo que es imposible llevar adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que se está poniendo el foco en la responsabilidad del funcionario cuando el foco es más grande. Es la incapacidad del Estado de dar una adecuada respuesta, pero además con esta verdadera hipocresía que es seguir recibiendo y seguir abriendo la puerta y seguir diciendo que acá está todo bien, que podemos seguir recibiendo gente cuando eso no es así. O sea, los migrantes que interponen recurso de protección, ¿por qué lo hacen? Porque entienden que está vulnerada una garantía constitucional y porque había una dilación innecesaria en la tramitación de sus visas o de su regularización. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que decir? Estas personas entraron de manera irregular a nuestro país, algunos incluso de manera ilegal. Entonces, el absurdo es que alguien que dice yo entro ilegal o entro irregular, ahora me voy a regularizar y el Estado se demora en resolver mi caso, el Estado está vulnerando mis derechos. Y producto de eso, que es un gran volumen de personas que han recurrido a sede judicial, 8.000, sancionamos al funcionario, que además entiendo, y conforme publicaciones de prensa, son 4 abogados los que trabajan ahí, o sea, cada abogado tramita 2.000 recursos de protección, si es una locura, o sea, no tiene ningún sentido. La pregunta es, o sea, si se entra irregularmente y sancionamos a alguien porque el Estado no tiene capacidad de respuesta por eventualmente vulnerar un derecho, que no sabemos si está vulnerado o no, porque no sea la tramitación en los tiempos que corresponde. O sea, ¿qué capacidad hay de hacer esa tramitación de esa cantidad de visas? Si además se habla que son más de 100.000 los que están irregulares. Entonces, 100.000 que heredamos, y se entiende que durante este periodo han entrado 130.000 más. O sea, en términos de volúmenes de personas que siguen entrando al país, la pregunta es en qué minuto vamos a parar con esta situación para evitar esto absurdo que se traduce básicamente en que sancionamos a un funcionario porque no es capaz de emitir un informe dentro de un contexto de 2.000 informes que debiera evacuar producto de recursos de protección de personas que entraron de manera irregular a Chile y que ahora por la vía judicial quieren regularizarse. Entonces yo creo que francamente es un abuso de la institucionalidad, pero a mí el foco hay que ponerlo donde corresponde. Es que el Estado no tiene capacidad, no hay una cantidad de funcionarios públicos que pueda hacerse cargo de esta gran cantidad de personas que están ingresando de manera irregular. Y respecto de esos ingresos irregulares no hay ninguna decisión y no hay ninguna política de contención en la frontera. Si eso yo creo que es el absurdo más grande. O sea, sancionamos a un funcionario por no cumplir los plazos indicados, Diputado, pero no hacemos nada para impedir que sigan ingresando gente que va a hacer lo mismo.
Dígame, Jacinta. Sí, diputado, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacerle una pregunta respecto a otro tema, sí, que ha llamado muchísimo la atención quizás durante esta jornada, es esta carta que publica la expresidenta Michelle Bachelet, donde ratifica, por cierto, su opción de votación en el plebiscito de salida. ¿Qué le parece a usted esa carta? Yo guardo gran cariño, respeto y admiración por la presidenta Bachelet. Naturalmente ella está expresando lo que todos sabemos desde siempre, hizo un gran esfuerzo porque tuviésemos una nueva constitución nacida en democracia, así que creo que está dentro de lo que era absolutamente esperable, y lo que está haciendo la presidenta naturalmente es sumarse a la campaña de la apruebo con todas las ganas y tratando de sumar a toda la gente que le tiene respeto, cariño, y que el liderazgo importante que ha jugado no solamente en el presente, sino que en el pasado en nuestro país. Hay muchas cosas que ella hizo en su primer gobierno que hoy día se están viendo frutos. El Chile Crece Contigo partió ahí, y el cariño que le tiene la gente yo creo que puede ser un buen empujón para que la campaña de la apruebo pueda eventualmente despegar y dar vuelta a las cifras que hoy día tienen, digamos, respecto de lo que es el rechazo. Diputado, ¿y ese es el único gesto que usted esperaría de la exmandataria respecto a ese tema? ¿Por qué? Porque también ha surgido ahí el debate y quizás a lo mejor hay algunos que esperan incluso que aparezca en una franja eventualmente o haga otro tipo de actividad de campaña. Yo creo que hay que ser respetuoso de lo que define la presidenta, y tiene una gran sensibilidad. Además, ella es una mujer con tremenda experiencia, muy campañera, como se dice, así que ella podrá evaluar qué es lo que más aporta a la campaña de la apruebo, y desde ese punto de vista yo creo que el cariño que le tiene la ciudadanía a la presidenta Bachelet es mucho más convocante respecto de dar certeza a quienes están votando el apruebo, y también yo creo que ella lo hace con un tono bastante más amigable y que en modo alguno demoniza a quien tiene una opción distinta que el rechazo. Creo que en eso la presidenta siempre ha jugado un rol unificador en nuestro país, y su figura sigue siendo una gran figura en el pasado reciente de Chile, y por supuesto en el futuro va a seguir siéndolo. Diputado Jaime Araya, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile sobre ambos temas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Jacinta, a usted por esta invitación.